Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, muy buenos días, Hogar de Salvación y Alabanza. Sean todos bienvenidos a este servicio online y damos gracias al Señor porque una vez más estamos reunidos con un corazón, con un solo espíritu, a pesar de que estamos lejos y no nos podemos ver cara a cara en persona, pero sí nuestros corazones y nuestros espíritus están unidos a una voz y como un solo pueblo, un solo cuerpo, para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque a pesar de esta situación su iglesia sigue en pie, porque Él nos sostiene, Él nos guarda. Así que vamos a cantar a nuestro Dios sobre la libertad tan grandiosa que Él nos ha dado. Pero antes vamos a orar y presentarnos delante de nuestro Dios. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu cuidado. Gracias, Padre, porque pudimos despertar hoy y es gracias a tu misericordia. Señor, como dice tu palabra, tú nos das misericordias nuevas cada mañana. Señor, y tomamos esas misericordias para nosotros, porque tú las has dispuesto para nosotros. Señor, y gracias, porque tú has sido bueno y tú has sido fiel. Oh Dios Padre, tú que enviaste a tu Hijo a cumplir su gozo de llevar el pecado del mundo, de modo que tu Espíritu Santo more en nosotros para darte gloria a ti, oh Cristo. Tu nombre invocamos, oh Dios eterno, Creador del cielo y la tierra, y que habitas en la alabanza de tu pueblo. Estamos espiritualmente unidos y con nuestras mentes y corazones para exaltar tu nombre. Escucha, oh Dios, nuestra alabanza, pues nos hiciste libres para adorarte. Gracias por la cruz, gracias por tu sangre derramada, tu sangre preciosa que cubre el pecado y satisfizo
tu ira, oh Dios. Gracias, Padre, por esta libertad que tú nos has dado. Amén. Cantemos al Señor.
permanece para siempre, su amor eterno permanece para siempre. Y estamos aquí para cantar de su gracia, de su misericordia y de cuán grande es Él. Cantemos de la historia maravillosa de redención. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Su gracia y su amor siempre a mi lado. Los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando en Sión por siglos vi, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Señor, es tu amor inagotable y tu gracia más grande que nuestro pecado, que nos sostienen. Tu gracia, tu amor y tu perdón. Señor, adoramos tu nombre y tu grandeza. Eres grande sobre todo, Rey del universo, Rey sobre este país, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nosotros. Por tu sangre nos has atraído hacia el Padre. El Padre nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna, nos ha limpiado, Señor, y comprendemos esto en fe para nuestra salvación. Es tu gracia, es tu amor, es tu perdón.
El otro día estaba corriendo por aquí, por mi vecindario, haciendo un poco de ejercicio. Y algo que caracteriza este sitio por aquí es que tiene muchas montañas, mucho verde, muchos árboles. Y me llamó mucho la atención que corriendo y viendo todo esto, el sol salir bien temprano en la mañana, dando su luz a los árboles y a la montaña, yo lo único que pude decir fue: wow, esto es hermoso de verdad, esto es increíble. Y todavía hay personas que dicen que Dios no creó eso, que eso fue hecho de la nada. Pero nosotros por fe creemos, y porque es una evidencia clara de que Dios, nuestro Padre, creó todo cuanto existe, creó el sol, creó los árboles, las montañas, para uno poder decir: wow, cuán grande es nuestro Dios. Y si uno ve la creación, uno se asombra, se dice a uno mismo: wow, esto es increíble, esto es hermoso. Y esto está vestido con una majestad que solamente el Creador, solamente un Dios poderoso y vivo, que es Espíritu, puede hacerlo, puede crearlo. Y si Él vistió de esa majestad a la creación, Él se ha vestido de su majestad, de la majestad más grande. Y el Salmo 93 habla de la majestad del Señor. Y no sé si ustedes han visto el mar, que cuando choca sus olas contra las rocas hace un estruendo enorme, y tú dices: fuerte, pero esto suena duro y da cierto miedo, porque uno se imagina: ¿y si esa agua me arrastra? Es fuerte. Así el salmista compara la majestad y el poder de Dios, pero la majestad y el poder de Dios va mucho más allá que el sonido del estruendo de unas olas contra las rocas. Dice así: el Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Él es nuestro Rey eterno, que sostiene la creación y nos sostiene a nosotros. Él está sentado en majestad, rodeado de alabanza y adoración, y nos unimos a esa alabanza que día y noche retumba el cielo. Santo, santo, santo. Cuán grande es Dios.
Los tres en uno son la Santa Trinidad, Cordero y el León, Cordero y el León. Cantemos. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo, nombre sobre todo es digno de adorar, y mi corazón dirá: grande es Dios. Nombre sobre todo es digno de adorar, y mi corazón dirá: grande es Dios. En tu casa canta: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios, Grande es Dios. grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, Y todos le verán. Cuán grande es Dios. nombre sobre todo, Nombre sobre todo es digno de adorar, y mi corazón dirá: grande es Dios. tu nombre sobre todo, Nombre sobre todo es digno de adorar, y mi corazón dirá: grande es grande es Dios. Cántele, cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
queremos ver tu grandeza en tu palabra. Señor, al mostrarnos que tú caminas con nosotros en el sufrimiento, ayúdanos, Señor, a no ver nuestro sufrimiento y nuestras situaciones, sino ayúdanos a contemplarte a ti, a contemplar tu hermosura y tu santidad. Y así, Señor, nuestros problemas y situaciones quedan en segundo plano y nos enfocamos en lo que es importante. Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y prepara nuestros oídos y nuestros espíritus para recibir tu palabra. Haznos tierra fértil, oh Dios, para que tu grandeza brille en nosotros y tu gracia permanezca en nosotros, y ser edificados y recordados que en ti solo tenemos salvación y consuelo. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Buen día, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más que nos permite en esta mañana estar conectados, reunidos como iglesia a pesar de la distancia, utilizando la tecnología, los medios que Dios nos ha dado. Queremos en esta mañana invitarte a que puedas buscar donde ahí en tu casa, donde te encuentras, una Biblia y compartir con nosotros la palabra de Dios. Estamos predicando una serie de sermones en la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Hemos titulado estos sermones Esperanza en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos tener nosotros esperanza en medio del sufrimiento? Y te invito a Primera de Pedro capítulo 2, versículos desde el 1, pero fundamentalmente estaremos predicando del versículo 4 hasta el 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 1 hasta el 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. He titulado este sermón Edificados sobre la roca. 28 medallas de oro, decenas de premios internacionales, amigo de presidentes y de gente famosa, un joven rico, exitoso, con una hermosa familia, 3 hijas, en aparente buen estado de salud. Y hace algunos días, en medio de la cuarentena, admitió que se encuentra en medio de una profunda depresión. No quiero ser yo. Hay momentos en los que me siento absolutamente inútil. Más de una vez he gritado en voz alta: ojalá no fuera yo.
tengo una sensación abrumadora de que no puedo soportarlo más. Ya no quiero ser yo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de un famoso nadador norteamericano llamado Michael Phelps. Y ante esta entrevista, el mundo se pregunta: ¿y cómo es posible que tú no eres feliz? ¿Cómo es posible que tú quisieras ser otra persona? Y ahora, puesto que nosotros tenemos una sola vida, ¿cómo nosotros debemos vivir esa vida? De tal manera que al final de nuestra existencia en esta tierra podamos terminar con una conciencia tranquila. ¿De qué manera nosotros podemos vivir correctamente? ¿Cuál es el fundamento en el cual nosotros podemos edificar nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros resistir los embates del sufrimiento y las consecuencias de estar en un mundo caído? El texto que nosotros tenemos por delante nos da esperanza y nos da respuesta a estas preguntas. El apóstol Pedro escribe a una iglesia que está pasando por sufrimiento y que se hace esta pregunta: ¿cómo sé yo si realmente vale la pena fundamentar mi vida en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios? Y hemos dividido este pasaje en un único fundamento, un único edificio y un único resultado. Pero antes, acompáñame a orar para presentar delante de Dios lo que hemos de compartir en esta mañana. Oremos. Eterno y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella es viva y es eficaz. Te suplicamos, oh Señor, que tú nos hables por medio de ella. Utiliza, Señor, al predicador como micrófono humano, como instrumento para que tu palabra pueda fluir con libertad. Quita, oh Señor, lo que provenga de él y pon tú por medio de tu Espíritu Santo lo que tú quieres tratar con tu pueblo. Es tu pueblo, es tu iglesia, es tu palabra. Dirígele, oh Señor, porque para esta tarea, ¿quién es suficiente? Pero también, oh Dios, ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que no te conocen y quizás en este momento están cimentados sobre una base, sobre una falsa esperanza, que puedan ser traídos en arrepentimiento y fe delante de ti. Pero también oro por aquellos que están pasando por algún tipo de sufrimiento, de tristeza, de depresión, de angustia, que puedan ser consolados por medio de tu palabra. Y que al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Permíteme poner en contexto el pasaje que nosotros acabamos de leer. El apóstol Pedro escribe a sus hermanos en la fe, en mayoría gentiles, los cuales están dispersos por todas las regiones de Asia, fruto de las persecuciones y de la hostilidad que se ha levantado, luego de ellos haber recibido o haber venido a la fe en Cristo Jesús. Nerón quemó Roma y entonces culpó a los creyentes. Ahora el apóstol Pedro ha utilizado, hasta donde hemos visto, algunas analogías del Antiguo Testamento, algunos ecos del Antiguo Testamento. Él les ha dicho que ellos son renacidos, que han sido renacidos a una nueva esperanza. Por medio de ser rociados con la sangre de Cristo, ellos han sido nacidos a una novedad de vida. Haciendo énfasis a aquel evento que ocurrió cuando el pueblo de Israel fue salvo de la mortandad que llegó a Egipto. Por el uso de la sangre puesta en los dinteles, fueron librados de la muerte de los primogénitos. Pero Pedro dice que ellos han sido rociados con la sangre de Cristo y no solamente han sido librados de una muerte terrenal, sino de la condenación eterna. Pero también Pedro dice que ellos son parte del nuevo éxodo, que va caminando, no solamente saliendo de Egipto, sino saliendo de esa vana manera, de esa manera superflua de vivir, y que van caminando no a la Canaán espiritual, no saliendo de Egipto, sino a una patria celestial. Que aunque en esta tierra ellos son peregrinos y extranjeros, ellos tienen una patria celestial. Ellos deben ser un pueblo santo, puesto que aquel que les llamó es santo. Ellos también deben ser santos en toda su manera de vivir. Pero también Pedro les ha dicho que ellos deben
de vivir a la luz de esa verdad y ceñir los lomos de su entendimiento. Al saber que ellos tienen una nueva naturaleza, que ellos tienen una nueva esperanza, que tienen una nueva manera o razón de vida, una nueva familia y por lo tanto también tienen una nueva identidad. Ellos deben ver el sufrimiento como un regalo extraño, pero al mismo tiempo un regalo que viene de parte de Dios, puesto que el sufrimiento está ayudando en su crecimiento espiritual. ¿De qué manera? Pedro les ha dicho que así como un metal es purificado por medio del fuego, el sufrimiento en la vida del creyente tiene ese efecto. Al quitar la esperanza de los ojos en lo terrenal ayudan y fortalecen nuestra fe. Por lo tanto, él les dice en el versículo 3 que ellos deben anhelar constantemente la leche espiritual no adulterada, de la misma manera que un recién nacido anhela la leche materna. ¿Para qué? Para que por ellas puedan crecer. Ahora él utiliza una analogía en el versículo 4, una nueva imagen del Antiguo Testamento, y Pedro le dice que ellos son el nuevo templo que ha sido edificado sobre un nuevo fundamento. Ahora, antes de nosotros proseguir y ver el sermón en todo su esplendor, me gustaría hacer una pregunta, o más bien responder una pregunta. ¿De dónde Pedro saca la autoridad? ¿Dónde está el fundamento para establecer la manera como nosotros debemos de vivir? ¿Cómo nosotros le podemos preguntar, Pedro, ¿de dónde tú sacas esto que estás creyendo que estás diciendo? ¿Cuál es la fuente de tu confianza? Capítulo 1, versículos 24 y 25 nos da la respuesta. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y ahí da introducción a los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Desechando pues el pecado, deseando la leche materna, la leche espiritual pura, así como un recién nacido anhela la leche materna, ellos ahora deben ser edificados sobre un nuevo fundamento. Lo que estamos diciendo, lo que el apóstol Pedro quiere decir es que todo pensamiento humano, toda idea humana es terrenal, es como la flor de la hierba que se seca y perece. Que lo único que es resistente al tiempo, que la única verdad verdadera, absoluta, es aquella que proviene de Dios. Las improntas humanas, los logros, las riquezas, todo esto pasará. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el principio para tener un matrimonio sólido? La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede un padre criar hijos de manera efectiva? Como Dios lo ha dicho. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Cómo puede realmente un ser humano tener paz? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo puede vivir una vida como Dios ha dicho que debe ser vivida? ¿Cómo debemos nosotros construir un fundamento que resista en medio del sufrimiento? La palabra de Dios, como Dios ha dicho. Es con esto en mente, Dios tiene la autoridad, que pasamos entonces a nuestro primer encabezado, un único fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo es el fundamento seguro. Léalo conmigo en el versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercaos a él es un imperativo y denota una acción que se lleva a cabo de manera constante. Ellos han sido alimentados con la leche espiritual pura y eventualmente esto los va a llevar a ellos a acercarse a esa roca, a ese fundamento sólido. Y lo que él tiene la idea es, en la antigüedad, cuando iban a construir, los constructores seleccionaban las piedras. Estas piedras eran cortadas con ciertas especificaciones y eran puestas unas sobre otras, y entonces se daba paso al edificio.
Pero todo esto se hacía tomando en cuenta una piedra principal, que es llamada la piedra angular. Esta piedra, en torno a esta piedra se construía todo el edificio. Y la idea que Pedro está diciendo es que Jesucristo es esa piedra angular sobre la cual todos nosotros debemos acercarnos y ser construidos tomando en consideración el mandamiento, las instrucciones, la referencia que Él da como piedra angular. Pero también el acercarse a Él no es solamente pararse al lado de. El acercarse implica conocer a profundidad a alguien. Añade intensidad, deseo de conocerle. Usted y yo hemos visto frecuentemente en las cámaras, en los noticieros, en las cámaras de diputados y senadores, cómo ellos están sentados unos al lado de otros. Pero muchas veces cuando se paran y hablan, usted se da cuenta que son incluso enemigos uno de otros. Están bajo el mismo techo, están en el mismo lugar, están sentados uno al lado del otro, pero muchas veces son enemigos que no tienen ningún tipo de comunión. Pero no es esta la idea que Pedro está diciendo, es que nos acerquemos a Jesús de tal manera que deseemos conocerle, que busquemos ser satisfechos en Él. El mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y oiga lo que promete Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, solamente acercándonos a Cristo nosotros podemos tener propósito en esta vida. Solamente confiando en Cristo podemos tener descanso para nuestras almas. Por eso el apóstol Pedro dice, hay un único fundamento, y este fundamento es un fundamento seguro. Ese fundamento es Jesucristo. Pero este único fundamento es un fundamento vivo. Versículos 4 dice, piedra viva. Y esto parecería como si fuese una paradoja, porque la piedra en sí misma es un material inerte que no tiene vida. Pero esta piedra, Jesucristo, es una piedra viva. Es una piedra que tiene vida en sí misma. Es una piedra que ha sido tallada. Y el texto dice que es una piedra hermosa, escogida y preciosa. No es solamente una piedra que ha sido seleccionada, que ha sido cortada de manera perfecta, que es la piedra del ángulo, sino también que es una piedra hermosa. ¿Qué es una piedra hermosa, valiosa, perfectamente cortada? Un diamante. Y créanme que la gente no utiliza los diamantes para ponerlo en los edificios. Jesucristo es una piedra perfecta, es una piedra hermosa. Él cumple cabalmente el propósito por el cual fue enviado. El constructor la ha seleccionado por encima de las demás. Y Pedro ha dicho que Jesucristo es la esperanza viva, que es la palabra viva, y ahora él dice que es la piedra viva. Ahora, ¿qué significa esto? Como piedra viva, Él ha resucitado de entre los muertos. Y no solamente Él es una piedra viva, sino que también Él da vida a todos aquellos que se han acercado en fe y arrepentimiento a Él. Jesús es la fuente de toda vida. Jesús no solamente es la verdad, sino que también Él es la vida. Él es un fundamento verdadero y es un fundamento vivo. Y en la medida que nosotros nos acercamos a Él, y en la medida que nosotros somos edificados sobre Él, en la medida que nosotros le obedecemos a Él, no solamente andamos en verdad, sino que también andamos en vida. Como piedra viva, nosotros debemos ser edificados sobre ese fundamento único que es Jesucristo, un fundamento sólido, pero un fundamento vivo. El Evangelio es esa buena noticia que nos acerca a Jesucristo, que nos lleva a Dios por medio de la obra de Jesucristo, en donde no solamente andamos en verdad, sino que andamos en vida nueva. Tenemos esa vida. Ahora, Jesucristo no solamente es el fundamento único,
seguro, un fundamento vivo, sino que también es un fundamento que ha sido escogido por Dios. Versículo 4, parte C. Para Dios, piedra escogida y preciosa. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros los que creéis, él es precioso. El apóstol Pedro dice: Jesucristo es una piedra preciosa, una piedra escogida. Ahora, ¿quién es que escogió? Dios. Dios ha dicho que Cristo es una piedra preciosa, que Cristo es una piedra escogida, que Cristo es el fundamento sobre el cual nuestras vidas deben ser purificadas y edificadas. De la única persona de la que se dice que los cielos se abrieron y se escuchó la voz de Dios diciendo: he ahí mi Hijo amado, en el cual plenamente mi alma se complace, ha sido de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Dios ha dicho: a Él oíd. Jesucristo es el único fundamento que ha sido escogido. Solo hay un Dios, un mediador dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Quién es ese único mediador? Jesucristo, que ha sido dado por Dios. Nosotros en el trabajo, yo trabajo en un hospital y contratamos un ingeniero. Y el ingeniero, para que hiciera unas remodelaciones. Y el ingeniero en una reunión dijo: no, porque yo soy el mejor ingeniero, porque yo garantizo mi trabajo. Usted verá la calidad del trabajo sin haber terminado el trabajo. Ya él estaba hablando de que él era el mejor, que era el más dotado, que era el más capaz. Pero el director en la reunión, el director del hospital, le dijo: mire, esa parte deje que la digamos nosotros. Su trabajo está por ser evaluado todavía. Ahora, ¿quién está dando testimonio de Jesucristo? Es Dios mismo. Y esto es interesante porque Israel tenía un templo, un edificio. Era la gloria nacional de Israel. Muy hermoso. Pero ese edificio estaba compuesto de piedras, pero piedras muertas. Ellos adoraban a un Dios que no conocían, y por lo tanto lo que debía ser algo vivo, deleitoso, se había convertido en una religión muerta y que no traía vida. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 2: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús mismo dijo: este templo será destruido y voy a construir un nuevo edificio, un nuevo templo. Un templo donde realmente mi nombre pueda ser glorificado. Ahora, nosotros podemos ver que Jesucristo es un fundamento que ha sido escogido por Dios. Es el único fundamento escogido por Dios. Pero es algo ahora que es contradictorio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fundamento que ha sido rechazado por los hombres. Esta es la parte de la historia que no concuerda. Es un fundamento único, es un fundamento cierto, es un fundamento vivo, es un fundamento dado por Dios, recomendado plenamente por Dios. Pero el versículo, en la parte B del versículo 4 nos dice que los hombres lo rechazaron. Piedra desechada ciertamente por los hombres. Como que esto no encaja. Y desechado significa que después de haber sido evaluado, que después de haber sido considerado para ver si calificaba para la construcción, ¿qué hicieron los hombres? No, tú no encajas. Tú eres descartado. Tú no reúnes las condiciones. Cristo, fuente de toda sabiduría, de toda hermosura, de toda verdad, desechado por los hombres. Los líderes judíos principalmente, el pueblo de Israel, había rechazado a Cristo. Ahora, si usted lee la historia en el Nuevo Testamento, se da cuenta que Cristo fue siempre rechazado. Al momento de nacer le rechazaron. Se le negó un lugar donde nacer en el mesón. Tuvo por lo tanto que ir a un comedero de animales para nacer. Pero durante toda su vida fue rechazado. Su familia no creía en él. En el templo fue sacado del templo, echado del templo.
Se le negó vivir de manera digna, no tenía un lugar ni siquiera donde reposar su cabeza. Se le rechazó, se le menospreció como maestro por su naturaleza humilde. Pero también se le negó la posibilidad de tener un juicio justo. Y finalmente en su existencia se le intercambió por un delincuente y murió crucificado como el más vil de todos los criminales. Salmo capítulo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El apóstol Pedro en Jerusalén, el mismo apóstol Pedro, predicó y les dijo a los que le estaban escuchando: este Jesús, la piedra que ha sido reprobada por los maestros de Israel, por los edificadores, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Y en ningún otro hay salvación. El pueblo de Israel rechazó, los hombres rechazaron a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Ahora, no solamente ha sido la historia de Israel, ha sido la historia de toda la humanidad. ¿Por qué el apóstol Pedro está escribiendo? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque estos hermanos están siendo rechazados, perseguidos por la cultura. Y esa ha sido la historia de la iglesia: persecuciones, rechazos, burlas, menosprecios hacia todo lo que tiene que ver con Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue la causa del rechazo? ¿Cuál ha sido la causa del rechazo? ¿Por qué rechazar a Jesús? Si es una piedra hermosa, si es una piedra viva, si es un fundamento sólido, si ha sido escogido por Dios. ¿Cuál es la causa? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Versículo 8, capítulo 2. ¿Cuál fue la razón por la cual Adán rechazó la palabra, la voluntad de Dios en Edén? Desobediencia. ¿Cuál ha sido la causa histórica de la rebelión hacia los hombres? Desobediencia. ¿Por qué los fariseos rechazaron a Jesús? Desobediencia. Ellos sabían que Él hablaba con autoridad. Ellos sabían que Él venía de parte de Dios, pero se resistían a obedecer lo que Él les decía. ¿Cuál es el rechazo de tu falta de interés por Cristo? Desobediencia. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Que dice: pues habiendo conocido a Dios, viendo la evidencia, viendo la manifestación de su poder, de su eterna deidad, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria que Él merecía. ¿Y qué hicieron? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En su sabiduría humana, diabólica y terrenal, entendieron, evaluaron a Cristo y decidieron que Él no le era útil. Hace algún tiempo, yo estaba con mi hermano Randy, recuerdo, un domingo en la tarde, y estábamos viendo unos edificios en construcción. Y a mí me llamó la atención unos edificios que estaban terminados, pero que se veían deshabitados. Y yo le pregunté a mi hermano, que es ingeniero civil, que qué había ocurrido con estos edificios. Y él me dijo que estos edificios no lo habían podido vender porque había ocurrido algo que yo aprendí en ese momento. Estos edificios se habían hundido. Después de construido, en fase de terminación, esos edificios se habían hundido. Y el término que se utiliza en la ingeniería es cimentación. Puesto que no habían sido construidos sobre una base sólida, los edificios se habían hundido. En fase de terminación, las paredes se habían agrietado y los edificios se habían hundido. Entonces, la pregunta es: ¿cuál fue la razón? ¿Por qué ellos no tomaron la precaución haciendo un estudio de suelo y viendo si realmente ese suelo resistiría la estructura? Quizás la prontitud de querer construir rápido. No conozco la razón. Ahora, asimismo, hay vidas que están
siendo construida, que están construyendo sin cuestionar el fundamento sobre el cual se están cuestionando. No están tomando en cuenta el material que están construyendo. No están tomando en cuenta sobre qué están construyendo. No están tomando en cuenta los principios que están siguiendo. Simplemente ellos están construyendo. Este es el ejemplo de los religiosos en la época de Jesús. Los líderes religiosos esperaban el Mesías, hablaban del Mesías, anhelaban que el Mesías llegara. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando el Mesías llegó, ellos quisieron matarle. ¿Por qué? Porque Cristo no encajaba en su religión. Ellos tenían una religión, un mundo perfecto en el cual Jesús no tenía cabida. ¿Y qué hicieron? Como Jesús no era una piedra, aunque era hermosa, aunque tenía autoridad, aunque ellos sabían que venía de parte de Dios, no había espacio para el cúmulo de religiones que ellos tenían. ¿Y qué hicieron? Rechazaron a Jesús. Jesús era demasiado simple para ellos. Jesús era demasiado humilde para ellos. Jesús era demasiado débil, puesto que no garantizaba la libertad de la esclavitud romana. Jesús era demasiado vergonzoso para ellos. Él estaba dispuesto a morir en un madero. Él no pagaba mal por mal. Él no tenía ninguna pretensión de arrogancia como lo tenían estos falsos maestros. Él no presumía de su sabiduría ni de su oratoria. Y como si todo esto fuera poco, él predicaba un mensaje de igualdad en el cual todo aquel que venía en fe y arrepentimiento delante de Dios alcanzaba misericordia, comiendo con pecadores, comiendo con publicanos y prostitutas. Por lo tanto, la clase religiosa, no, Jesús no cabía, no encajaba ahí. Ahora, si somos sinceros, ese es el problema que tenemos nosotros al día de hoy. Muchas veces nosotros queremos un Jesús tipo Papá Noel, tipo Santa Claus. ¿Cuál es ese tipo de Jesús? Un tipo de Jesús que no se mete con mi vida. Un tipo de Jesús que yo veo a veces. Un tipo de Jesús que cuando lo veo, simplemente lo veo quizás una vez al año y es para pedirle que me dé regalos. Un Jesús tipo Papá Noel es uno que siempre se está riendo. Uno que siempre quiere darme lo bueno para mí. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús que nosotros vemos en las Escrituras. Y es importante que nosotros entendamos que podemos tener, que una cosa es tener una religión evangélica y otra cosa es tener el Jesús que promueve, el Jesús que salva, el Jesús que es la buena noticia de Dios para salvación de nuestras almas. Ahora, si nosotros somos sinceros, un edificio no es una roca. Un edificio no solamente es una zapata. Un edificio es un cúmulo de piedras, es un cúmulo de ladrillos. Es un cúmulo de bloques edificados sobre el fundamento. Por lo tanto, nosotros tenemos un edificio vivo. Jesús está construyendo un edificio vivo. ¿Cuál es ese edificio? La iglesia. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ustedes también han sido traídos y como piedras vivas están siendo edificados en ese edificio que es la iglesia. La iglesia del Señor es ese edificio que Cristo está construyendo. Aquellos que Él ha salvado por medio de su sangre, que Él ha traído hacia sí mismo, están siendo edificados. ¿Cuál es esa zapata? El fundamento de los apóstoles. La Biblia, la palabra de Dios es ese fundamento. Los apóstoles recibieron por la enseñanza directa de Jesús y escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Y nos han dejado ese fundamento sobre el cual está siendo edificada la iglesia. En lugar de solamente ser un grupo de marginados sociales, Pedro le dice, ustedes son parte de un edificio que es la iglesia. Su identidad no está en la cultura, su propósito de vida no está en el sufrimiento, no los define a ustedes, sino que Dios define quiénes son ustedes. Ustedes son parte de su pueblo como piedras vivas.
Jerusalén tenía un templo hecho de piedras vivas. Ustedes son parte de un templo. De Jerusalén tenía un templo de piedras muertas. Ustedes son parte de un templo de piedras vivas. El creyente es uno que está creciendo en novedad de vida, que está creciendo, como dijimos en el sermón el domingo pasado, en su salvación, creciendo en la gracia de Dios. Pero también como casa espiritual. Ustedes son la nueva casa espiritual donde el Espíritu de Dios mora en ustedes, y ahora ustedes pueden ofrecer sacrificios vivos delante de Dios. Su propio cuerpo debe ser ofrecido como sacrificio vivo delante de Dios. Sus acciones son motivadas por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Su generosidad, todo lo que ustedes hacen, deben hacerlo delante de Dios como casa espiritual que ustedes son. ¿Por qué? Porque también ustedes son sacerdotes santos. Ustedes han sido comprados a precio de sangre, la sangre santa e inmaculada del Cordero. Y por lo tanto ustedes pueden ofrecer su vida delante de Dios en santidad. Sacerdotes perfectamente comprados a precio de sangre, que han sido dedicados, separados del mundo, para que vivan para la gloria de Dios. Y por lo tanto, sacrificios espirituales. Ahora, ¿qué debe hacer un creyente ante esta verdad? El hecho de saber que está siendo edificado en ese nuevo edificio que es la iglesia. Como ladrillo espiritual. Usted puede tomar un ladrillo y un constructor puede agarrar un ladrillo y hacer una hermosa pared. Utilizarlo para que sea parte de un edificio. Pero también en una mano ociosa, un ladrillo puede romper un vitral o le puede romper la cabeza a alguien. El mismo ladrillo que puede ser de edificación también puede ser de daño y destrucción. De igual manera, como creyentes, nosotros podemos o ser de edificación o ser de testimonio al mundo que está en tinieblas, viviendo para la gloria de aquel que nos ha salvado, o podemos ser de vergüenza para la causa de Cristo. Al ser edificados, al estar en las manos de Cristo, nosotros podemos crecer y ser edificados para la gloria de aquel que nos ha escogido. El sacerdote trata de reflejar la santidad de aquel a quien le sirve. Por lo tanto, nosotros debemos procurar diligentemente crecer en las manos de Dios, ser de edificación para el pueblo del Señor, que no se nos acuse con razón de que estamos viviendo de una manera que vitupere o que menosprecie la obra gloriosa de Cristo en nuestro favor. Ahora, no solamente nosotros hemos visto un único fundamento, sino un único edificio vivo que es la iglesia. ¿Cuál es el resultado de esta obra de Cristo en nuestro favor? De esta edificación que es la iglesia. ¿Cuál es el resultado? Y esto es interesante porque a muchas personas, aún creyentes, quisieran armar un combo de vida. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Quizás quisieran vivir de acuerdo a su voluntad, vivir de acuerdo a su manera, y que al final Dios les recompense dándole la vida eterna. Ahora, a la luz de este pasaje, nosotros vemos un único resultado. ¿Cuál es ese resultado? Versículo 7. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Cuál es ese resultado? Salvación a aquellos que creen. Salvación, fe que persevera a pesar de las pruebas. Pedro tiene en mente aquí los efectos del haber deseado la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es? Ser edificados por Cristo en ese edificio. Perseverancia de aquellos que Dios ha escogido. Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. También les dijo: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para aquellos que han conocido a Cristo, para aquellos que han degustado de su benignidad, Cristo lo vale todo. Es esa piedra
Es ese hombre que se acerca, aquel buzo que tiene una piedra guardada, una perla guardada. Y él le dice, enséñame lo que tienes. Y aquel buzo, quizás en una tela, abre. Y el mercader que sabe de perlas sabe que él ha visto muchas perlas, pero ninguna como esta. Él sabe que nunca en su vida va a volver a ver una perla como esta. ¿Y qué hace? Le dice al buzo, guárdamela ahí. No se la enseñes a más nadie. Yo voy a venir dentro de algunos días y voy a comprártela por lo que tú me lo pidas. ¿Y qué hace? Va y vende todo lo que tiene y vuelve entonces con el dinero requerido y compra esta perla. Pero también nosotros podemos decir que este mismo mensaje trae condenación a pesar de las buenas obras. Aquellos que resisten venir en fe y arrepentimiento, no hay buenas obras que les pueda hacer ganar el cielo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual también fueron destinados. Esa piedra preciosa, esa piedra hermosa, esa piedra que es un cimiento verdadero, una cimentación verdadera, para aquellos que no creen, que no vienen a Jesucristo en fe y arrepentimiento, se convierte en una piedra de tropiezo. O tú estás siendo edificado sobre Cristo, o tú serás aplastado en el día del juicio final por Cristo. O tú vienes con Cristo, o estás desparramando con el enemigo. Una roca hermosa escogida para salvación termina siendo de tropiezo. El fundamento que Pedro está diciendo es esa roca especial, esa piedra del ángulo. Si no estás edificado sobre ella, estarás aplastado debajo de ella. Y es triste. ¿Por qué? Porque Cristo fue enviado para esto. ¿Para qué? Para traer esperanza a la humanidad. Para traer un mensaje de cercanía de parte de Dios. Pero fruto de su desobediencia, fruto de su rebeldía, estos hombres perversos no vienen a Él en fe y arrepentimiento. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que reciben la paga de su pecado. ¿Cuál es? La muerte, la condenación eterna. Los rechazaron. ¿Por qué? Porque estaban ya amoldados a su manera de vivir. Siempre ha sido así. Jesucristo es una piedra deleitosa, una piedra de edificación para muchos, pero para otros es una piedra de tropiezo, es una piedra de vergüenza, es un signo de humillación, y los rechazan y por lo tanto terminan en la condenación eterna. Al inicio de mi predicación hablaba de la construcción de estos apartamentos que se hundían. ¿Tú sabes lo que hicieron los constructores para tratar de vender los apartamentos? Ellos pusieron columnas para fortalecer la estructura, taparon las grietas, pintaron de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿resolvieron definitivamente el problema? No. ¿Detuvieron ellos de manera definitiva el hundimiento de aquellas edificaciones? Probablemente no. Si tú me estás escuchando, quizás tú tienes una apariencia externa de santidad, quizás tienes una religión, pero quizás no conoces realmente al dador de la vida. Quizás no estás edificado sobre ese fundamento sólido que es Cristo. Quizás no eres parte de una iglesia local, de ese edificio que Él está construyendo. Y quizás te estás conformando simplemente con lo externo. Ante la pregunta, ¿cómo nosotros podemos edificar? Ante la pregunta, ¿cómo nosotros sabemos si al final de nuestra existencia podemos terminar de una manera que no seamos avergonzados? Ante la pregunta, ¿cómo nosotros perseveraremos en medio del sufrimiento? Tenemos una sola respuesta. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Jesús hablando dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué ocurrió? Descendió lluvia, descendió ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque su casa estaba fundamentada sobre la roca. ¿Quién es este hombre? Es un hombre sabio que ha construido sobre la roca, y esa roca, como hemos visto, es Jesucristo. Pero aquellos que escuchan y no obedecen por su pecado, por su rebeldía, versículo 26, él dice, Cristo mismo hablando, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué hizo el insensato? Edificó una casa, pero la edificó sobre arena. ¿Y qué ocurrió? Que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué ocurrió? Que como estaba sobre la arena, cayó, la casa fue derribada y fue grande su ruina. No se levantó, todo quedó destruido. Versículo 28. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué dice Jesús? ¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres saber si vas a terminar al final de tu existencia en destrucción y vergüenza eterna, o terminarás en honra y gozo eterno delante de tu Salvador? Dime dónde tú estás construyendo. Y el edificar y el construir, Jesús dice que está relacionado con el obedecer y guardar su palabra. ¿Dónde está tu fundamento en el día de hoy? ¿Dónde tú estás construyendo? ¿Por qué? Porque el texto dice que a ambas casas, tanto la que estaba sobre la roca como la que estaba sobre la arena, a ambos le vinieron lluvia, sufrimiento, vinieron ríos, soplaron vientos. Ambas sufrieron. Y esto ejemplifica claramente la vida del hombre de este lado de la eternidad. A ambos, tanto al creyente como al no creyente, viene sufrimiento, viene muerte, vienen enfermedades, vienen persecuciones, viene todo lo que le viene a los seres humanos. Es común el sufrimiento de este lado del sol. Ahora, para el que está fundamentado sobre la roca, el resultado es diferente. Así que, hermanos, algunas aplicaciones. Así como Jesús es el escogido de Dios, también nosotros hemos sido escogidos, al igual que Cristo, para ser edificados. Así como para algunos Jesús es honroso, para otros es vergüenza. Así como estos hermanos estaban siendo perseguidos, tú y yo seremos perseguidos y padeceremos por causa de nuestra fe. Pero al igual que ellos, si estamos en Cristo, podemos estar confiados aún en medio del sufrimiento. Ante la más grande oscuridad, ante el más grande sufrimiento, podemos estar confiados. Porque por nosotros mismos no, sino porque nosotros hemos edificado, hemos construido sobre un único fundamento, que es Jesucristo. Pero también somos parte de esa iglesia, de ese edificio vivo que Él ha construido, y por lo tanto podemos confiadamente esperar un único resultado. Que Dios nos ayude, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, a fijar su palabra en nuestros corazones y podamos seguir resistiendo en medio del sufrimiento que viene a nuestras vidas. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, oh buen Padre Celestial. Ayúdanos, oh Dios, cada día a seguir creciendo en ese fundamento sólido que es Jesucristo. Oro por aquellos que al reflexionar en sus vidas se dan cuenta que no han construido sobre un fundamento sólido, que su vida está sobre la arena. Dales el arrepentimiento y tráelos delante de ti, que puedan construir en este día sobre ti, que eres la roca eterna. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre.
confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.